Muy bien, entonces la función constante es aquella en la que todos los valores del dominio se asocian con un único valor C del codominio, donde C es una constante. Y su gráfica es una recta horizontal, y igual a una constante. Entonces, para cada valor de X, el que se les ocurra, ese valor de X se va a asociar siempre con el mismo valor de Y. Y eso es lo que habíamos visto cuando hicimos el ejemplo de función con los superhéroes y ustedes, que podría pasar, no sé, que todos los alumnos quisieran convertirse en el mismo personaje, y eso no está mal. Lo que sí estaría mal es que un solo alumno quisiera convertirse en dos personajes al mismo tiempo. Eso no es posible. Entonces, a este tipo de funciones donde todos los elementos de su dominio se asocian con un único elemento del codominio, se llaman función constante. Entonces, la función constante es una función formada por pares ordenados x, y, tal que y es igual a una constante y x pertenece a los reales. El dominio de la función constante son todos los reales y su recorrido es un solo valor formado por esa constante c. Muy bien, vamos a ver otra. La función identidad es aquella que para cada valor de la variable independiente, que en este caso es x, le corresponde el mismo valor de la variable dependiente y. En otras palabras, la función identidad es aquella en donde a un valor de x específico lo asociamos con el valor de y que es idéntico a él. Por eso se llama función identidad. Y su gráfica es una recta que bisecta al primer y tercer cuadrante en dos partes iguales, en un ángulo de 45 grados. Entonces, esta es la función identidad. Su gráfica es una línea recta. Su regla de correspondencia son los pares ordenados x, y, tal que y es igual a x con x que pertenece a los reales. Muy bien. Su dominio son todos los reales, su recorrido son todos los reales, porque aquí solamente dibujamos una parte de esa gráfica, pero esta se sigue extendiendo hacia abajo y hacia arriba. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a ver, déjenme, funciones definidas por más de una regla de correspondencia. En este tipo de funciones, perdón, la regla de correspondencia está definida por varias ecuaciones, cada una de las cuales determina el valor de la función en diferentes intervalos del dominio. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a estudiar nosotros algunas funciones que tienen más de un comportamiento. Puede ser que primero se comporten como una línea recta con pendiente positiva y luego cambien a una línea recta con pendiente negativa, o empiecen con un comportamiento tipo parábola y luego siga una función constante y luego una línea recta. Este tipo de funciones que tienen más de un comportamiento se conocen como funciones definidas por más de una regla de correspondencia, porque a cada comportamiento que toma la función la vamos a asociar con una ecuación diferente. Entonces, aquí es lo que decía en este párrafo. Las funciones definidas por más de una regla de correspondencia son aquellas que están definidas por varias ecuaciones, cada una de las cuales define a la función en un intervalo específico de su dominio. Es decir, cada ecuación estaría asociada a un comportamiento específico de la función. Muy bien, por ejemplo, aquí tenemos esta. Esta es una función por intervalos que tiene más de una regla de correspondencia. Nos está diciendo que esta función se comporta como la función constante menos 2 si x es menor que menos 1. Es decir, antes de menos 1 y hasta menos 1, la función es una línea recta horizontal de altura menos 2. Pero entre menos 1 y 2 cambia a una línea recta horizontal de altura 1 y a partir de 2 hacia el infinito se comporta como una línea recta horizontal, pero de altura 4. Y vean, aquí está. Entonces, esta es la primera. Dice que antes de menos 1 se comporta como una función constante de valor menos 2, que es esta, una línea recta horizontal en la altura y igual a menos 2. Después, entre menos 1 y 2, abierto, se comporta como una función constante de altura 1. Y aquí está, la altura 1. Y como vean ustedes aquí, en los extremos del intervalo está abierto, entonces se escribe un circulito vacío, que significa que esos valores, menos 1 y 2, no están considerados, y por lo tanto, el valor asociado a menos 1, pues tampoco. El valor de y asociado a menos 1 no está considerado, y el valor asociado a 2 tampoco está considerado. Y luego, dice que a partir de 2 y hacia el infinito, se comporta como una función constante de altura 4. Aquí está. Y también es abierto. Entonces, vean
esta es una función por intervalos. Les decía, una función por intervalos es aquella que tiene más de un comportamiento y a cada comportamiento se le asocia una ecuación o una regla de correspondencia y un intervalo específico que aplica para esa regla de correspondencia. No sé si hasta este momento tengan alguna duda. Darle la grabación. Y vean, vamos a ver ahora una función muy útil que vamos a utilizar en otros cursos también. La función valor absoluto. Y es igual al valor absoluto de x y esta es una función por intervalos que tiene dos comportamientos. El primero es menos x si x toma valores menores que 0, es decir, si x es un número negativo. Y por otro lado se comportará como x si x es mayor o igual que 0. Y esta función, valor absoluto, bueno, nosotros aquí en cálculo estamos diciendo que es una función. Y en álgebra, pues trabajaron el concepto de valor absoluto para los números reales. Entonces les dijeron, pues el valor absoluto de un número real es la distancia que existe entre el origen y ese número real. Por eso el valor absoluto de 5 es 5 y el valor absoluto de menos 5 también es 5, porque la distancia de 0 al 5 son 5 unidades y del 0 al menos 5 también son 5 unidades. Y entonces nos dijeron justamente en álgebra, el valor absoluto de todo número real es siempre positivo. Y entonces aquí estamos diciendo que para que esta función arroje números positivos, porque el valor absoluto da como resultado solo números positivos, entonces yo puedo reescribir esta sola expresión, valor absoluto de x, como dos expresiones para que eso me arroje exclusivamente números positivos. Entonces, si el número x es menor que 0, estoy indicando que estoy trabajando con los números negativos. Y si a un número negativo lo multiplico por menos, se hace automáticamente positivo, porque menos por menos es más. Pero si el número ya es positivo, entonces no le hago nada y me va a quedar positivo. Y así me estaría arrojando el valor absoluto exclusivamente números positivos. Y esta definición del valor absoluto es importante que la recuerden porque la vamos a usar en otros momentos. Entonces, recuerden, el valor absoluto empieza tomando un valor negativo para números menores que 0 y un valor positivo para números mayores o iguales que 0. Muy bien, entonces vamos a ver su gráfica. La gráfica del valor absoluto dice que es menos x si x es menor que 0 y menos x es una recta con pendiente menos 1 y es esta, pero solamente del menos infinito hasta el 0 abierto. Y después a partir del 0 se comporta como la función identidad y igual a x y ya es esta. Esta es la gráfica del valor absoluto. Antes de 0 tiene un comportamiento, después del 0 tiene otro comportamiento. Y vean, tienen un pico. Eso también es importante que lo noten porque cuando veamos derivadas, vamos a ver que las funciones que tienen un pico, en ese valor de x donde se presenta el pico, la derivada no existe. Muy bien, perfecto. Entonces ya tenemos aquí nuestra función valor absoluto. Su dominio son todos los reales y su recorrido para el caso de esta función es de 0 al infinito. Porque va de y igual a 0 hacia arriba. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar. Y vean, ahora vamos a ver rápidamente qué le pasa a la gráfica de una función cuando nosotros le empezamos a hacer modificaciones a su regla de correspondencia. Esto es importante que lo entiendan. ¿Qué le pasa a la gráfica de una función cuando modificamos su regla de correspondencia? ¿Qué efecto geométrico tiene en la gráfica de una función el que yo le haga modificaciones a su regla de correspondencia? Entonces, el primer cambio que tiene una función, por ejemplo, si yo tengo mi función que es h de x, que está representando a una función f, entonces si a toda mi función la multiplico por menos 1, entonces la gráfica de la función se va a reflejar respecto al eje x. Y eso es porque, recuerden que, déjenme poner mi... Recuerden que una función se puede representar y igual a f de x. Es decir que nosotros sustituimos valores de x y vamos a obtener valores de y. Entonces, imagínense que teníamos y igual al valor absoluto de x y decíamos que su gráfica es como una v en el origen.
Pero si a toda la regla de correspondencia la multiplico por -1, sí, el valor absoluto de cualquier número va a ser positivo, sí, efectivamente. Pero ahora al multiplicarlo por -1, todos los números me van a quedar negativos. Y entonces la gráfica, en lugar de ir hacia arriba, va a ir hacia abajo. Justamente dice, tendrá una reflexión con respecto al eje X. Si toda la regla de correspondencia es multiplicada por -1, la gráfica se reflejará respecto al eje horizontal, que es el eje X. Y ya les dije por qué, pues porque al evaluar valores de X estamos obteniendo valores de Y, y al multiplicarlo por -1 estaríamos diciendo que vamos a obtener valores de Y exclusivamente negativos. Es lo que representaría geométricamente el multiplicar a una regla de correspondencia por -1, una reflexión respecto al eje horizontal. Después dice, si nosotros a nuestra regla de correspondencia, pero solo al argumento, es decir, a lo que esté dentro de mi función, por ejemplo, si fuera seno de X, lo que estamos indicando aquí es que estaríamos graficando seno de menos X. Estamos multiplicando por -1 a su argumento. ¿Qué es diferente de esto? Vean, para la primera, imagínense yo tengo la función y igual a seno de X. Y para que tenga una reflexión respecto a X, entonces tendría que escribir y igual a menos seno de X. Entonces, esta es reflexión respecto a X. Y por otro lado, no es lo mismo a esto que estoy diciendo, que solo el argumento está multiplicado por -1. Entonces, tendría seno de menos X. Esta es una reflexión con respecto al eje Y. Y vean, no es lo mismo. No veo que tengan la misma expresión. Aquí el menos está multiplicando a toda la expresión seno de X, y aquí el menos solo está afectando al argumento, y no es lo mismo porque yo no puedo modificar el argumento de las funciones trigonométricas. En este caso, vean, aquí tengo y igual a valor absoluto de X, y la reflexión respecto al eje X sería poner y igual a menos el valor absoluto de X, y la reflexión respecto al eje Y sería poner y igual a valor absoluto de menos X. Sin embargo, como la gráfica del valor absoluto es simétrica respecto al eje Y, vean ustedes, la pongo, esta es mi función valor absoluto. Déjenme borrar esto último. Déjenme ver si se puede. Bueno, no se puede. Pero dice, si yo multiplico solo a su argumento por -1, entonces va a sufrir una reflexión respecto al eje Y, pero como está simétrica respecto al eje Y, cuando esto, que le llamo 1, se refleje, va a quedar justamente sobrepuesto aquí. Y este lado, 2, cuando lo refleje respecto al eje Y, va a quedar sobrepuesto aquí. Es decir, que esta función valor absoluto, como es simétrica respecto al eje Y, esta modificación geométrica no se observaría. Pero, por ejemplo, el seno, en esa sí se observaría, vean ustedes. El seno tiene este comportamiento y es una función periódica, entonces sigue acá y sigue acá, ¿no? Entonces, bueno, la reflexión respecto al eje X sería que esta parte que está aquí arriba ahora va a quedar hacia abajo, y esta que está hacia abajo va a quedar hacia arriba. Esa sería la gráfica, esta que tengo aquí, sería la gráfica de y igual a menos seno de X. Ahora, si yo quiero y igual a seno de menos X, entonces dice que es una reflexión respecto al eje Y. Entonces, esta parte que quedaba a la derecha, ahora va a quedar a la izquierda. Y esta que quedaba aquí, pues ahora queda aquí. Esta es la gráfica de la función seno de X, seno de menos X, Y igual a seno de menos X. Se está reflejando la gráfica, pero respecto al eje Y. Y como es una función periódica, estaría de esa manera. Muy bien. Bueno, ahora vamos a continuar. Estas eran las dos diferencias más importantes que quería hacerles notar. No es lo mismo que el signo esté afectando a toda la expresión que solo a su argumento. Y ya les puse un ejemplo claro donde está afectando a toda la expresión y a su argumento nada más. Muy bien. Entonces, otra cosa que es importante observar es que cuando a la regla de correspondencia le sumamos una constante, entonces su gráfica se va a desplazar de manera vertical cierto número representado por esta constante. Pero si se la restamos, entonces se va a desplazar hacia abajo ciertas unidades justamente. Por otro lado, si a su argumento es al que le restamos una constante, entonces se va a desplazar a la derecha, y si al argumento le sumamos una constante, se va a desplazar a la izquierda su gráfica. Y esta tampoco es tan difícil de entender, vean ustedes. Yo puedo partir de esta
que si es una función, es una parábola vertical con vértice en el origen y que abre hacia arriba. Aquí está. Esa ya la habíamos visto, ya la conocemos, etcétera, etcétera. Y entonces observen, aquí primero dice, si le sumas una constante, entonces a toda la función se va a desplazar hacia arriba. Y si se la resta, se va a desplazar hacia abajo. Observen, tengo y igual a x cuadrada más 1. Muy bien. Entonces dice que se tiene que desplazar una unidad hacia arriba, o sea que su vértice quedaría en 0,1. Y alguien puede decir, es que no entiendo muy bien por qué pasa eso. Pues yo le diría, pues a la parábola ponla en su forma ordinaria, que era x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. Entonces, despejo a x cuadrada porque tiene que estar despejada. Entonces sería x menos 0 al cuadrado o simplemente x cuadrada es igual a y menos 1. Y entonces factorizo el 1 para que esté justamente como 4p que multiplica a y menos k. Entonces factorizo 1 que multiplica a y menos 1. Y ya está en su forma ordinaria. Su vértice sería 0,1 y justamente ese fue el vértice. Estuvo desplazado su vértice una unidad hacia arriba porque le sumé una constante. Y ahora vean, dice aquí, si a su argumento le resto o le sumo una constante, se desplaza de manera horizontal. Si la constante es negativa, va a ser a la derecha. Si la constante es positiva, va a ser a la izquierda. Entonces, partimos justamente de esta otra vez. Y si yo tengo y igual a x menos 1 al cuadrado, entonces su vértice estaría en 1,0. Entonces, el vértice, que era 0, 0, se desplazó una unidad a la derecha, porque dentro del argumento fue donde le resté una constante, y como la constante era negativa, se desplazó a la derecha, y entonces me quedaría así. La parábola que estaba originalmente en el origen, su vértice, se desplazó una unidad hacia la derecha porque dentro de su argumento fue donde le resté una constante. Y otra vez les estoy haciendo énfasis de la constante está sumando a toda la expresión o solo a su argumento para que no vayan a tener duda de que digan, ¿está dentro o afuera? Pues dependiendo de qué función sea. Muy bien, y ya por último, dice que si a toda la regla de correspondencia lo multiplico por una constante, entonces va a tener un alargamiento horizontal, perdón, vertical, un alargamiento vertical, dependiendo del valor de la constante. Si la constante es mayor que 1, se va a alargar, pero si la constante está entre 0 y 1, entonces se va a contraer de manera vertical justamente. Entonces va a hacer esto. Imagínense que era la función seno que tenía este comportamiento, pero si el valor c es mayor que 1, se va a alargar de manera vertical, pero si c está entre 0 y 1, se va a contraer, se va a chaparrar, por decirlo de alguna manera. Y si solo al argumento es al que lo estamos multiplicando por la constante, entonces si la constante es mayor que 1, se va a contraer de manera horizontal, pero si está entre 0 y 1, se va a estirar de manera horizontal. Y para que lo entiendan mejor, pues vamos a ver algunas gráficas en GeoGebra para que sea más claro para ustedes. Denme un momento, por favor. Bueno, entonces vamos a hacer ahora la gráfica de una función por intervalos usando GeoGebra. La primera regla de correspondencia que nos daban era f de x es igual a x cuadrada más 2. Ese era el primer intervalo, x cuadrada más 2. La voy a escribir. Muy bien. Ahora voy a escribir la segunda regla de correspondencia que era 2. Simplemente entonces le pongo otro nombre, g de x igual a 2. Y es una recta horizontal de altura 2. Y por último, la última regla de correspondencia le voy a llamar h. Ahí es una sola, que es una función por intervalos con 3 reglas de correspondencia, pero aquí en GeoGebra a cada regla de correspondencia le estoy asignando una función. Muy bien, entonces la última era 4 menos, déjenme ver, x cuadrada sobre 2. Muy bien. Aquí está. Esta es mi tercera parte. Muy bien. Y entonces ahora sí, para que yo haga la gráfica de la función por intervalos, aquí hay una opción que nos dice función. Ponemos función. Vamos a ver. Permítanme. Ajá. Función. Y aquí está
función, valor inicial y valor final. Entonces vamos a ver. Aquí está. Función, las apago. Y entonces le pongo la función f de x. F de x. Aquí está. Permítanme cancelar. Entonces, la primera función que voy a nada más graficar una parte es a f de x. ¿Y de dónde a dónde va la primera regla de correspondencia? ¿Me pueden decir, por favor? ¿De dónde a dónde va? No sé si lo anotaron. De menos 2. Ajá. De menos Ajá. 2. ¿A cero? A cero, a cero. Muy bien. Y entonces, vean, aquí puse función. ¿Qué función es? F de x. ¿De dónde a dónde la voy a graficar? De menos 2 a 0. Ajá, ya está. Entonces vamos a ponerla. Y ya me dibujó justamente la parte de la función f, que es la parábola vertical que abre hacia arriba, con vértice en 0,2, pero nada más la parte de esta parábola comprendida entre menos 2 y 0. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Muy bien. Después me dice que grafique la función, permítanme, la función g, que otra vez le pongo aquí, le pongo otra vez en GeoGebra, función por intervalos, que es función, valor inicial, valor final. Entonces, ¿ahora qué función voy a graficar? Voy a graficar a g de x, a g de x, ¿de dónde a dónde? Ahora de 0 hasta 2. Hasta 2, muy bien. Vean ustedes, y ahí está su segundo comportamiento, que es una recta horizontal. Y por último, gráfico a h de x, que es función, escribo en GeoGebra, función, y luego escribo, elijo esta opción, función, función, valor inicial, valor final. Ahora, ¿qué función voy a graficar? H de x, ¿de dónde a dónde? De 2. De 2 a 4. Ajá, de 2 a 4, muy bien. Y justamente esta es la gráfica. ¿Ya vieron? Esta es una función por intervalos porque en un intervalo tiene un comportamiento, para otro intervalo tiene otro comportamiento y para otro intervalo tiene otro comportamiento. Y entonces ahora sí, de acuerdo a lo que decía su compañera Brenda, me parece, en estos ejercicios también vamos a decir su dominio y su recorrido, sí. Entonces, ¿quién me dice cuál es el dominio de esta función que acabamos de dibujar auxiliándonos de GeoGebra? Ajá, déjenme ver. Ya no, así. Marian, ¿cuál sería su dominio? Sería de Ajá. menos 2 Ajá. a 4. Muy bien, Marian, perfecto. Suset, ¿cuál sería el recorrido? De menos 4 a 6. Muy bien, Suset, perfecto. Entonces, ¿ya vieron cómo se dibuja una partecita de una función? O sea, lo primero que haría, si en GeoGebra quiero dibujar solo una parte que me interesa para dar un perfil de una figura que voy a hacer, dibujo toda la función completa, en este caso esta parábola, pero si solo me interesa una sección de la parábola, entonces digo, pues yo tomo el comando función y la opción que dice función, valor inicial y valor final. Es decir, ¿qué parte de la función quiero? Pues de menos 2 hasta 0. Entonces pongo de la función f, quiero solamente el valor que va en menos 2 y hasta 0. Y ya me va a dejar solamente esta parte de la gráfica. Y para la otra, por ejemplo, que es la función constante de altura 2, yo digo, solo quiero la parte de la gráfica comprendida entre 0 y 2. Y para la última expresión, que era también una parábola, pero que abre hacia abajo, entonces de esa solamente quiero la parte comprendida entre 2 y 4 y solamente me deja esta expresión. ¿Y para qué vimos esto? Pues para que reafirmemos el concepto de función por intervalos. Les repito, una función por intervalos es una función que tiene más de un comportamiento a la vez y por cada comportamiento tendrá asociada una ecuación. Y vimos también cómo graficar ese tipo de expresiones en GeoGebra. Pero bueno, ahora lo vamos a hacer a mano. Vamos a ver algunos ejercicios rápidamente. En estos ejercicios nos piden obtener la gráfica, dominio y recorrido de cada una de estas funciones. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el ejercicio g de x. Muy bien, entonces observamos a la función g de x y vemos que dentro del valor absoluto hay una función que no es lineal, que no es una línea recta. Entonces, ¿qué estrategia vamos a usar en este tipo de funciones? ¿Cómo graficarlas? ¿Se acuerdan? ¿Quién me puede decir? Ajá, denme un momento, por favor.
Permítanme, déjenme marcar cuál estamos haciendo por si alguien tiene duda. Entonces, ahora sí, Daniela, ¿me puedes decir qué estrategia usarías para hacer la gráfica de esa función? ¿Te escucho, Daniela? Primero factorizar, ¿no? No es necesario. Ah, No, bueno, no pues, vamos a determinar su dominio todavía. Estamos enfocados en hacer su gráfica. Ajá. pues ver que se mueve, bueno, como está un término restando, pues Ajá. se mueve 4 unidades no es cierto, ay, sí, a la derecha. No, Daniela. Es que no escuchaste lo primero que dije, entonces lo repetiré. Les decía, vamos a graficar el inciso G, encontrar su dominio y su recorrido. Entonces, observamos que dentro del valor absoluto hay una función que no es lineal, es decir, que no está exclusivamente en términos de X con exponente 1. Como por ejemplo cuando graficamos al seno de X. Entonces, les pregunté, como observo que la expresión dentro del valor absoluto no es lineal, entonces, ¿qué hago, Daniela? ¿De qué parto? Ajá. Podríamos graficar primero x cuadrado. Ajá. Podemos graficar primero, ajá, X cuadrada. menos 4. X cuadrada menos 4. Ajá, muy bien. Perfecto, Daniela. Eso es lo que dijimos, por ejemplo, en la función valor absoluto del seno de X. Les dije, graficamos primero a la función seno de X. Graficamos a la función seno de X. Y después, ¿qué hicimos con ella? A ver, ajá, Bueno, la reflejamos, exacto, lo que queda por debajo del eje X. ¿Por qué? Porque está dentro de un valor absoluto. Muy bien, perfecto. Entonces, eso es lo que te estaba preguntando justamente, ¿de qué partimos? Y pues la respuesta era de dibujar a la gráfica sin el valor absoluto. Y entonces ahí sí, yo podría estar de acuerdo contigo, decir, pues yo voy a partir de graficar y igual a x cuadrada menos 4. Y entonces tú dirías, profesor, pero mire, me estoy dando cuenta que yo podría partir de dibujar y igual a x cuadrada. Entonces yo diría, sí, muy bien, yo estoy de acuerdo contigo. Voy a partir de graficar y igual a x cuadrada, que es una parábola vertical que abre hacia arriba que tiene vértice en el origen. Muy bien, esta es y igual a x cuadrada. Perfecto, muy bien. Y entonces, ¿quién me puede decir qué haría a continuación? Ya grafiqué y igual a x cuadrada. Muy bien. Después, ¿qué harían? Ajá, Andrea, te escucho. ¿La desplazamos 4 unidades a la derecha? No, Andrea, porque ve dónde está el menos 4. Es hacia abajo, ¿no, profe? Es que esto del valor absoluto todavía no lo hemos considerado. Eso es hasta el final, porque partimos de la gráfica sin el valor absoluto y todavía no la hemos hecho Ok. sin el valor absoluto. Ajá, entonces, ¿cómo quedaría la gráfica de esta expresión? Ahora sí. ¿Hacia abajo? Ajá, ¿cuántas unidades? Menos 4. Bueno, sí, 4. 4. Ajá, 4. Sí. Y cuando les estaba explicando eso, les dije, miren, pongan mucha atención porque no es lo mismo tener x menos 4 al cuadrado que tener x cuadrada menos 4. Este sí es un desplazamiento horizontal y este es un desplazamiento vertical, porque este está fuera del argumento y este está dentro del argumento. No lo olviden, no es lo mismo dentro que fuera, ¿eh? Y se los expliqué, les dije, miren, para esta función, a esto me refiero con dentro del argumento y a esto me refiero con fuera del argumento. Muy bien, entonces espero que ya no repitan ese error, por favor. Entonces ya, como dijo su compañera Andrea, pues esta expresión está indicando un desplazamiento vertical de 4 unidades hacia abajo. Entonces 1, 2, 3, 4. Y aquí quedaría. Muy bien, permítame un momento. ¿Listo? Esa sería su gráfica. Ya está. Ahora sí, ya dibujé la función sin el valor absoluto. Perfecto. Y entonces, después de eso, ¿qué haría? La voy a hacer en otra parte para que no se confundan. Denme un momento, por favor. Nada más déjenme dibujar la gráfica ya con la modificación que nos dijo su compañera Andrea. Permítanme un momento, por favor. X, Y. Y entonces sería 1, 2, 3, 4. Muy bien.
2 y 2. Antes de que me digan qué harían a continuación, yo les preguntaría, ¿por qué estoy seguro que esta parábola corta el eje X en menos 2 y 2? ¿Quién me puede decir? ¿De dónde saqué ese más 2 y menos 2? ¿Por qué yo con tanta seguridad digo, corta el eje X en 2 y menos 2? ¿Quién me puede decir? Por la factorización, ¿no? ¿Y para qué hace la factorización? Esa no es la Para respuesta. encontrar Ese es el los- cómo. las Ese es el cómo, pero intersecciones no en el por qué. De para momento, encontrar las intersecciones en X, ajá, ¿y por qué se hace eso? Para encontrar las intersecciones. para graficar la Mm, parábola. sí, pero ¿por qué estamos seguros que al factorizar encuentro las intersecciones con X? De hecho, yo puedo factorizar una expresión Porque y se no por supone que eso... una... Permítame, por favor. Yo puedo factorizar una expresión y esa factorización no me sirve para encontrar los puntos donde la gráfica corta el eje X. Lo que tengo que hacer con esta factorización es algo adicional que no han mencionado y por eso no les he dicho que es correcto lo que Se mencionan. supone que Y Ajá. se iguala a 0. Y Eso entonces sí. después se factoriza. Y como es una Eso ecuación de sí, segundo eso grado, sí. Ajá, tiene eso dos sí, muy bien. resultados. Entonces esos dos Exacto. resultados son los que cortan en el eje X. Muy bien, eso sí es cierto, justamente, porque no es la factorización la que me dice de en qué valores corta la gráfica del eje X. No, más bien es el hecho de que cualquier punto sobre el eje X, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, cualquier punto sobre el eje X tiene como característica que Y vale 0. Entonces, lo primero que hago es igualar con 0 esta expresión y ahora sí, después de igualar con 0, factorizo y resuelvo. Entonces, al igualar con 0 y factorizar, como es una diferencia de cuadrados, se factoriza como el producto de binomios conjugados, igualo con 0 cada uno de ellos y encuentro las raíces, que son los valores donde la gráfica corta el eje X, que son menos 2 y 2. Y eso ya lo habíamos visto. Muy bien, perfecto. Ahora sí, regresando a nuestro ejercicio, ¿quién me puede decir cómo es que yo continúo para encontrar la gráfica de la expresión que me pidieron? ¿Quién me dice? ¿Qué hago para encontrar la gráfica de la expresión que me pidieron? Se reflejan, ¿no? Sobre el eje X. Pero Los valores reflejo? negativos se pasarían a positivos, ¿no? En este caso, Más o menos, la pero... curvita que va de Ajá, menos exacto. 4 a 0 se Ajá. vería reflejada de 0 a 4 positivo, ¿no? Muy bien, eso sí lo entiendo perfecto. Y entonces dice su compañera Marian, lo que hay que hacer es la parte de la gráfica que haya quedado por debajo del eje X, como estamos trabajando con un valor absoluto, el valor absoluto nos está indicando que vamos a obtener exclusivamente números positivos. O sea, al sustituir valores de X voy a obtener valores de Y, pero exclusivamente positivos. Y aquí yo estoy viendo que todos estos puntos tienen valores de Y negativos. No puede ser y por lo tanto, ya para terminar nuestro ejercicio, lo único que tendríamos que hacer, en el momento lo voy a dibujar otra vez. Permítanme. Ajá. Permítanme un momento. Ya casi terminamos. ¿Listo? Este es el eje X, el eje Y. Y entonces decíamos, lo que haya quedado por debajo del eje X, lo voy a tener que reflejar. ¿Por qué? Pues porque habíamos dicho que un valor absoluto da como resultado números negativos. Entonces, estos valores de Y negativos, cuando estén dentro de un valor absoluto, pues se van a hacer positivos. Y entonces lo que sucedería, el efecto geométrico que tendría eso en mi gráfica sería que esta parte se vería reflejada respecto al eje X. Entonces, este menos 4 ahora sería un 1, 2, 3, 4. Y entonces nuestra gráfica quedaría de esta manera, justamente. Esta ya es la gráfica de Y igual al valor absoluto de X cuadrada menos 4. Esta es su gráfica, justamente. Y entonces, pues no hemos terminado porque observamos que la gráfica tiene más de un comportamiento. De hecho, tiene 1, tiene 2 y tiene 3 comportamientos. Entonces yo escribo Y igual a X cuadrada menos 4 y aquí escribo sus comportamientos. A ver, entonces, ¿quién me quiere ayudar con la primera
ecuación que describe al primer comportamiento. Entonces, ¿quién dice yo? Adelante, los escucho. Permítanme, déjenme ver si alguien tiene la mano levantada. No, nadie. Nicole, adelante, te escucho. Según yo, Ajá. el primer comportamiento, iría de menos infinito a, ¿qué valor es ese? A -4. No. Este no es -4. Recuerda, es -2. ajá, -2. Ajá, para X perteneciente al intervalo de menos infinito a -2. Muy bien, y va a ser cerrado y ahorita les digo por qué. Pero yo no pregunté Ajá, ¿de dónde a sería, dónde iba? ¿Qué regla de correspondencia, qué ecuación describe a esta gráfica? Y para sería qué, la de la ajá, parábola, ¿no? exacto, tal cual la de la parábola, esta, la que está en color verde, porque no, esta parte de aquí no sufrió modificación alguna. Entonces su ecuación pues sigue siendo esta. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces quedaría x cuadrada menos 4. Muy bien, Nicole, muchas gracias. Ahora, Gracias, ¿quién me profe. dice la regla de correspondencia de esta parte? ¿Y de dónde a dónde iría? Pero primero la regla y luego ya de dónde a dónde va, porque de dónde a dónde va es lo más fácil. Primero la regla, a ver, entonces déjenme ver. Shara, perdón, te escucho. Pues primero la regla sería el valor absoluto de x cuadrado menos 4. Pues, No, porque justamente es la que estamos describiendo. ¿Cuáles serían sus comportamientos de esta? Y entonces, para ayudarte un poquito, te pregunto, ¿qué le tuve que hacer a esta parte? ¿Qué le tuve que hacer a esta parte de la gráfica, Shara, para llegar a esta? Ajá. ¿Qué le pues una reflexión. Ajá, le tuve que hacer una reflexión. Muy bien. Y entonces, ahora la siguiente pregunta que te hago es, analíticamente, ¿cómo se realiza la reflexión? Es decir, ¿qué le tengo que hacer a la regla de correspondencia para que eso me esté indicando una reflexión? O sea, lo de que sea vertical. No, eso no tiene que ver. Es respecto a nuestra tablita. Entonces, te repito la pregunta. ¿Qué le que hago sea analíticamente a la ecuación para que me indique una reflexión respecto al eje X? Shara. poner lo de la constante o como es que lo No, de eso no es una ¿Le puedo reflexión. ayudar? Ajá, sí, adelante. Multiplicarlo por -1. Así es, justamente. Nosotros ya, vemos ajá. que cuando la gráfica cuando la regla de correspondencia de una función está multiplicada por -1, entonces tiene una reflexión respecto al eje X. Entonces, justamente partí de esto, mira, Shara. Ve, escucha, muy bien. Te decía, teníamos esto y te pregunté primero, ¿qué hice para tener esto? Y tú me respondiste correctamente. Pues la reflejé respecto al eje X. Muy bien, eso fue lo que hicimos. Y después te pregunté analíticamente cómo se representa una reflexión. En otras palabras, ¿qué le harías a su regla de correspondencia para describir una reflexión? Y entonces ya te ayudaron y te dijeron, pues muy sencillo. A la regla de correspondencia la multipliqué por -1. Y entonces esta es la regla de correspondencia de esta expresión, justamente. Bueno, de esa sección de la gráfica. Y ahora sí, Shara, continúa. ¿De dónde a dónde sería esa Bueno, regla de correspondencia? bueno, es abierto de -2 a 2 también abierto, ¿no? Abierto. Muy bien, Shara. Perfecto. Y ahora ya nada más le pregunto a Jimena. Jimena, ¿cuál sería la regla de correspondencia de esta sección de la gráfica? Esta que tenemos aquí. Sí, Jimena. sería x cuadrada menos 4. Exacto, porque es la parábola sin modificaciones. Muy bien. ¿Y de dónde a dónde iría? Ajá, de 2 cerrado a infinito abierto. Muy bien, perfecto. Y entonces ya tenemos todo y está muy bien, pero nada más quiero aclarar algunos puntos y es importante que los escuchen muy bien porque es donde presentan los errores más grandes los alumnos. Muy bien, entonces observen aquí que yo les dije hace rato, cuando cambia de comportamiento no puede ser que sean los dos cerrados, tiene que ser forzosamente uno abierto y uno cerrado,
o bien los dos abiertos, como ustedes prefieran, o como se los marquen en el ejercicio, pero no pueden ser los dos cerrados, porque si fueran los dos cerrados ya no sería función. Y entonces la pregunta que se hacen algunos alumnos es, ¿por qué en x menos 4 fue cerrado y por qué en menos x menos 4 fue abierto? Y la respuesta, que no hay una, ¿cómo podría decir? Un consenso, no hay un consenso de cuándo es abierto y cuándo es cerrado, pero nosotros sí vamos a llegar a uno. ¿Y cuál va a ser nuestra estrategia para decir cuándo va a ser cerrado y cuándo va a ser abierto? Pues muy sencillo, pues vamos a tener que recordar cómo se define el valor absoluto. Dijimos que el valor absoluto se define como menos x para cuando, déjenme ponerlo, como menos x para cuando x es menor que 0 y como x para cuando x es mayor o igual que 0. Entonces observen aquí que estoy indicando que cuando reflejo a la gráfica de la función, el intervalo es abierto y cuando no le hago ninguna modificación, el intervalo es cerrado. Por esa razón, como a esta parte no le hice ninguna modificación, consideré el intervalo cerrado y como a esta parte la tuve que reflejar, consideré el intervalo abierto. Para esta otra no le hice ninguna modificación, entonces consideré el intervalo cerrado. ¿Saben por qué aquí fue cerrado y aquí también? ¿Y por qué en esta fue abierto? Porque esta se tuvo que reflejar y a estas dos no les hice absolutamente nada. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí entendieron lo que les dije? Sí, profe. Muy bien, entonces rápidamente lo vamos a ver en GeoGebra. Permítanme un momento, por favor. Listo, ya le tomé una foto. No nos tardamos mucho. Más de 2 minutos no creo que nos tardemos. Permítanme. Listo, aquí está. Entonces les comparto GeoGebra. Vamos a verlo. Déjenme un momento. Perfecto. Entonces abrimos un nuevo documento. Perfecto. No guardar. Ahora sí, vean, vamos a partir ya que GeoGebra nos va a permitir hacer la gráfica ya directo. Nuestra función era f de x es igual, bueno, se llamaba g, pero no importa. F de x es igual a valor absoluto. En GeoGebra escribimos ABS, absoluto, de x cuadrada menos 4, ¿verdad? ¿Cómo ven? Esa era nuestra función. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, ¿sí están viendo GeoGebra todos? Sí, Sí. profe. Muy bien, Sí, profe. y ahora entonces vamos a ir escribiendo las reglas de correspondencia que según nosotros encontramos. Entonces, para la primera parte, dijimos que la regla de correspondencia era, le voy a llamar G ahora, G de X, le voy a llamar a X cuadrada, simplemente, permítanme que hice algo raro. Nuestra regla de correspondencia es simplemente X cuadrada menos 4. Ya está. Ahí está. Y la segunda dijimos que era, le voy a poner h de x, que era ¿quién? ¿Se acuerdan? ¿Qué ecuación Menos describe x esta? cuadrado. Menos x cuadrada más 4. Ajá. Menos x cuadrada más 4 o menos, paréntesis, x cuadrada menos 4. Que lo dijeron muy bien, la verdad. Está perfecto. Alguien va a decir, ¿por qué más 4? Pues porque multipliqué todo por menos 1. Menos 1 por x cuadrada menos x cuadrada y menos 1 por más 4 me queda más 4. Perfecto. Y ya está. ¿Cuál sería 4 menos x cuadrado, no? Es lo O sea, mismo, nada más exacto. organizando. Ajá, sí, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Muy bien, entonces ya tenemos nuestras dos reglas de correspondencia, las apago y ahora voy a utilizar el comando función con valor inicial y valor final que les había mostrado. Entonces escribo función y luego escribo la función que voy a describir sería x cuadrada, que es g, entonces le pongo g de x. ¿De dónde a dónde va la primera, dijimos? De menos infinito. A menos 2. Ajá, a menos 2, muy bien, perfecto. Ah, no me considero el infinito, pero permítanme un momento. Entonces, función. Permítanme. Ya se trabó esta. Aquí está. Función, valor inicial y valor final. Entonces, g de x, permítanme, ajá, y el valor inicial es menos infinito. Déjenme ver, por aquí debe de estar esa opción de poner al menos infinito.
No, aquí no está todavía. Aquí. Aquí está. De menos infinito. ¿A qué me dijeron? Perdón. A -2. -2, profe. A -2, perfecto. Muy bien. Y vean ustedes, aquí. Vean ustedes cómo se ilumina solamente la parte de la izquierda de esta gráfica. Aquí está. Vean ustedes. Se pone un azul más intenso. No sé si lo alcancen a ver. Sí, profe. Muy bien, y bueno, ya la segunda parte es H, entonces le pongo ahí función. Ya me tardé un minuto más, de un momento nada más. Función. Entonces, valor inicial y valor final. La función es H y el valor inicial sería -2 y el valor final sería 2 y ya es la parte del medio. Entonces significa que lo hicimos muy bien. Nada más esto era para mostrarles que lo que habíamos hecho de manera analítica en el pizarrón, paso por paso, se puede verificar usando GeoGebra. Y entonces la tercera regla de correspondencia otra vez sería a G de X y se iluminaría la parte de la derecha. Entonces eso significa que todo lo que hicimos lo hicimos muy bien. Entonces lo dejamos hasta aquí.